Y si te dijera que el peor fichaje en la historia del Barcelona acaba de ganar la Champions y ahora es el principal candidato a ganar el Balón de Oro? Sí, ese mismo que no podía dar 2 pases seguidos sin lesionarse. Ese al que la afición culé llegó a aborrecer. Ese al que tú mismo llamaste paquete. Hoy, Ousmane Dembélé se ríe del club que lo fichó por más de 100 millones, se ríe de sus excompañeros y se ríe sobre todo de una afición que lo quiso ver fuera desde hace años. Pero, ¿cómo demonios pasamos de eso a esto? Liderando al PSG en la mejor temporada de su historia, ¿realmente merece el Balón de Oro o estamos siendo víctimas de la emoción del momento? La historia que estás a punto de ver no es solo un escándalo, es una traición, es una redención y es, posiblemente, una de las mayores venganzas que se han visto en la historia del fútbol moderno. El fichaje estrella que se convirtió en pesadilla. Tras la impactante salida de Neymar al PSG en 2017 por 222 millones de euros, el Fútbol Club Barcelona se encontraba en estado de emergencia. La directiva, comandada por Josep María Bartomeu, se desesperó, y cuando un club desesperado tiene dinero, solo puede pasar una cosa: malas decisiones, muy malas. Con la presión mediática por encima y con una afición hambrienta de ilusión, el Barça puso sobre la mesa más de 140 millones de euros para fichar a Ousmane Dembélé, un joven francés de apenas 20 años que venía de deslumbrar en la Bundesliga con el Borussia Dortmund. Era rápido, ambidiestro, regateador nato, capaz de jugar en ambas bandas y, para muchos, el heredero natural de Neymar. Le dieron la mítica camiseta número 11. Las expectativas eran tan altas que cualquier paso en falso dolía el triple. Y desde el primer día, todo empezó a salir muy mal. Su presentación fue torpe, hasta cómica. Nervioso, tímido, se notaba incómodo. Pero claro, muchos pensaron que era solo los nervios de un chico joven. Pero era solo el principio de lo que sería una historia llena de lesiones, decepciones y frustraciones. Dembélé llegó al club con problemas físicos. Según múltiples reportes, arrastraba molestias musculares desde su etapa en el Borussia Dortmund. A pocos partidos con el Barça, se rompió el tendón del bíceps femoral. Estuvo fuera por más de 3 meses. Y cuando regresó, volvió a romperse. Lo que debía ser una transición a la élite del fútbol se convirtió en un calvario médico. Los informes hablaban de falta de profesionalismo, mala alimentación, rutinas de sueño erráticas, incluso rumores de que se la pasaba las madrugadas jugando videojuegos y comiendo comida rápida. A pesar de algunos destellos de talento, uno que otro golazo, un regate que levantaba el Camp Nou, nunca logró encadenar regularidad. Era una promesa eterna que jamás terminó de explotar. La frustración era total. El vestuario no lo entendía, los técnicos perdieron la fe y la afición simplemente se cansó. El reemplazo de Neymar se convirtió en un meme, en un símbolo de fracaso y en uno de los fichajes más cuestionados de la historia del club, pero lo peor aún estaba por venir. Un calvario de lesiones y frustraciones. Lo de Dembélé no fue mala suerte, fue un patrón. Una especie de maldición autoinducida que le perseguía cada vez que tocaba el balón. Su historial médico se volvió tan extenso que algunos medios deportivos comenzaron a apodarlo el hombre de cristal. Desde su llegada en 2017, Ousmane sufrió más de 13 lesiones musculares distintas en el Barcelona. Roturas, desgarros, recaídas. Cada intento de volver se convertía en una nueva pesadilla. Solo entre 2017 y 2021 estuvo más de 700 días de baja por lesión, casi 2 años sin jugar profesionalmente. Los médicos del club estaban desesperados, fisioterapeutas, nutricionistas, incluso psicólogos deportivos trabajaron con él.
Pero nada parecía funcionar. Había algo más profundo, una desconexión total entre el jugador y la exigencia del entorno. A muchos les sorprendía su falta de disciplina. Según revelaron fuentes internas del Barcelona, Dembélé llegaba tarde a los entrenamientos, se ausentaba de sesiones sin justificación convincente y, en más de una ocasión, fue multado por incumplir normas básicas de conducta. Algunos compañeros incluso se molestaban por su falta de compromiso. Para colmo, mientras el equipo luchaba por títulos, su actitud fuera del campo generaba más titulares que sus actitudes dentro del mismo. Se le veía en eventos, en discotecas o viajando sin permiso. Todo eso mientras seguía lesionado, cobrando uno de los sueldos más altos del equipo. Y aunque de vez en cuando tenía actuaciones destacadas, como el gol frente al Sevilla en Copa, esas chispas no bastaban para compensar años de frustración. La gente no confiaba. El apodo de Paquete empezó a sonar con más fuerza. Las burlas en redes eran constantes y la paciencia se acababa. Pero el momento más recordado por la afición culé y probablemente el más doloroso llegó en mayo de 2019. Semifinales de Champions League. Partido de ida contra el Liverpool. El Barça ganaba 3-0. En el último minuto, Messi le sirve un balón perfecto para el 4-0. Dembélé solo, frente al arco, frente al portero. Aquella ocasión fallada fue el principio del fin. En la vuelta, el Liverpool hizo una de las remontadas más épicas de la historia. Muchos culés aún creen que si ese gol entraba, el desastre de Anfield jamás habría ocurrido. La salida del Barcelona y el nuevo comienzo en el PSG. Después de años de frustración, lesiones y desilusión, la etapa de Dembélé en el Barcelona llegó a su fin casi en silencio, sin homenajes, sin lágrimas y con una sensación compartida entre club y afición. Alivio. El PSG aprovechó la cláusula liberatoria de 50 millones de euros, muy por debajo de los 140 millones de euros que el Barcelona pagó en su momento, y se llevó al extremo francés. Para muchos era una apuesta arriesgada, un experimento, nada más. Pero lo que nadie imaginaba es que ese movimiento marcaría el inicio de una historia completamente distinta. Con la salida de Neymar, el PSG necesitaba un nuevo desequilibrante, alguien con explosividad, talento y desborde. Y ahí, en silencio, Dembélé empezó a transformarse. En París, encontró un ecosistema menos tóxico, un vestuario renovado, menos presión mediática que en el Barcelona y un cuerpo técnico que apostó por él desde el primer día. Se rodeó de profesionales que cambiaron su dieta, ajustaron su descanso y le pusieron una rutina personalizada para evitar nuevas lesiones. El resultado, un Dembélé mucho más maduro, más fuerte, más enfocado y, sobre todo, más letal. Aunque al principio los flashes de éxito iban para Mbappé, fue Dembélé quien empezó a destacar partido tras partido. Regates imposibles, pases precisos y, lo más importante, regularidad física. Por primera vez en su carrera, Ousmane pudo jugar una temporada entera sin lesiones graves. Y entonces llegó el reencuentro. Champions League 2024, cuartos de final. PSG vs Fútbol Club Barcelona. El destino cruel y perfecto volvió a cruzar ambos caminos. En el partido de ida en París, Dembélé marcó un golazo y lo celebró con rabia, gritando a cámara como si le devolviera cada silbido que alguna vez escuchó en el Camp Nou. Lo peor, o lo mejor según cómo se mire, ocurrió en la vuelta. En el estadio donde lo abuchearon, donde lo llamaron fracasado, donde jamás fue feliz, ahí, vestido de blanco de paso, volvió a marcar. Aplaudió, se rió, provocó y se fue ovacionado por su propia hinchada parisina que viajó a Barcelona, mientras el cuadro culé quedaba eliminado. La imagen de Dembélé riéndose en el banquillo mientras el Barcelona se sumía en la tristeza fue más que simbólica. Fue la venganza perfecta, silenciosa, dolorosa y brutal. Pero lo que vendría después iba a ser aún más impactante. La temporada de redención, triplete y
¿Balón de oro? Si pensabas que humillar al Barça era el clímax, te equivocas. La historia de Dembélé no se detuvo ahí. Al contrario, acababa de comenzar. Tras eliminar a su ex equipo con una actuación dominante, el PSG cayó en semis de Champions League. Pero la próxima temporada, nada se interpondría. En su segunda final, el Paris Saint-Germain enfrentó al Inter de Milán, un rival duro, con experiencia, con historia y sobre todo, verdugo del Barcelona. El PSG llegó a la final de Múnich con hambre de historia, y ahí, en la noche más importante del club parisino, los de Luis Enrique ganaron la final de la Champions League. Sí, Dembélé, el mismo que no servía en el Barcelona, el mismo que fue ridiculizado, insultado, descartado, se consagraba campeón de la Champions antes que el Barcelona. Con ese triunfo, el PSG se convirtió por primera vez en campeón de Europa, pero eso no fue todo. También levantaron la Ligue 1 con Dembélé como máximo goleador del torneo y la Copa de Francia. Triplete histórico, algo que solo clubes como el Barcelona de Guardiola o el Bayern de Heynckes o Flick habían logrado. Ahora el PSG formaba parte de esa élite y Dembélé estaba en el centro de todo. Los números no mienten, 26 goles en la Ligue 1, 15 asistencias en total y lo más impactante, 0 lesiones importantes en toda la temporada. Por primera vez, el talento se encontró con la constancia y el resultado fue devastador para sus rivales. En cada entrevista, Dembélé hablaba poco, pero lo dejaba claro. Me juzgaron muy rápido. Y tenía razón, no fue el máximo goleador de Europa, no fue el más viral, pero fue sin duda el más determinante. Mbappé tuvo una gran temporada con 2 títulos. Lamine Yamal brilló con el Barcelona con asistencias y juventud. Salah, Lautaro, Rafinha, todos dejaron su huella, pero ninguno, absolutamente ninguno, cambió el destino de su equipo como lo hizo Dembélé. Y ahora de ser el fichaje más decepcionante de la historia del Barcelona, está en la cima del fútbol mundial. Los medios ya lo colocan entre los 3 favoritos al Balón de Oro. Algunos incluso lo dan como ganador. ¿Es esto exagerado? ¿Es justo? ¿O es simplemente la historia más increíble de redención futbolística que hayamos visto en años? Sea como sea, Ousmane Dembélé ha reescrito la historia con fuego, y ahora el mundo ya no se ríe de él, ahora lo aplaude de pie. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Dembélé merece el Balón de Oro? ¿Es esta la mayor redención en la historia del fútbol? ¿O simplemente fue una buena temporada y nada más? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Por favor, dale like si te gustó y te sorprendió esta historia. Y suscríbete al canal para más historias como esta que no vas a encontrar en ningún otro lado.